Entonces, fluidoterapia. Cuando uno tiene un paciente enfermo o en un estado normal de homeostasis, siempre hay que tratar de buscar un equilibrio entre un estado fisiológico patológico. ¿A qué me refiero? Normalmente un animal en condiciones normales va a ser capaz de regular su consumo de agua en base a las necesidades que tenga, ya sea para regular temperatura, para eliminar desechos, para mantener el metabolismo. Cuando ocurren estados patológicos de cualquiera sea la índole, incluso desde un shock de calor, un paciente enfermo renal crónico, cualquier cosa, el organismo va a tener que ser capaz de poder compensar estas fallas y poder regularlas. Pero no siempre es capaz de hacerlo y ahí es cuando nosotros vamos a tener que generar un aporte a estos pacientes. Entonces, este equilibrio tiene que buscar mantener tres cosas: electrolitos dentro de rango, concentraciones de agua que sean importantes y también un pH venoso y sanguíneo dentro del organismo. Si existen desequilibrios de estas cosas, el animal se va a ver muy afectado. Para poder entonces establecer bien la elección del fluido que vamos a buscar y distintas cosas, siempre hay que tener presente el cuadro clínico del paciente. Y en verdad, aunque suene demasiado cliché, siempre tienen que recordar que uno tiene pacientes y tiene enfermos, no enfermedades. Ya todos los pacientes van a reaccionar distintos y todos vamos a tener que tomar decisiones de acuerdo a ese paciente, no de acuerdo a la enfermedad que está cursando. Esto nos va a ayudar para elegir soluciones distintas, los volúmenes necesarios de administrar, porque, por ejemplo, no es lo mismo administrarle suero a un perrito que vive en un departamento o a un perro que vive en el campo. Vamos a tener que actuar distintos. Las vías de administración también van a ser distintas, las velocidades y obviamente la duración de la terapia. No es lo mismo manejar un paciente que está con manejo ambulatorio desde la casa a tener un paciente hospitalizado 24 horas con fluido endovenoso. En el organismo, cerca del 60% del peso corporal es agua, y eso es muy importante y no tienen que olvidarlo, ¿ya? Esto sí cambia por la edad, por el sexo, por la condición corporal que tengan los pacientes, por la masa magra, ¿ya? Pero siempre un porcentaje importante del organismo es agua. Se dice que el 67% es un fluido intracelular, un 33% es fluido extracelular, y de este 33% se divide que un 75% está en el intersticio y un 25% está en el intravascular. Si nos damos cuenta, nosotros solo vamos a poder, en la mayoría de las ocasiones, trabajar solo con el espacio intravascular. Es un porcentaje muy pequeño de fluidos con los que uno puede manipular y con los que uno puede trabajar. De eso, aproximadamente en un perro, el 8% es sangre que está en el espacio vascular y que se dice que son 80-90 ml de sangre por kilo. Y en el gato es aún menor, es un 6,5%. Entonces, imagínense, uno no se puede pasar de eso con los fluidos que puede manejar en un paciente. Existen otros tipos de fluidos, normalmente en el sistema gastrointestinal, que muchas veces se toma como un sistema externo, porque todo lo que es contenido dentro del tracto gastrointestinal, en cierta forma, solo pasa. No es como que esté constantemente ahí, entonces no se toma como en cuenta. El tejido articular es muy pequeño, igual que el que existe en los cartílagos en el espacio cerebroespinal, ¿ya? Igual que los espacios epidurales y los distintos espacios que hay a nivel medular. Dos cosas y dos conceptos que tenemos que tener súper importantes al momento de administrar fluido en los pacientes son los que son el concepto de una presión oncótica y una presión hidrostática. La presión oncótica es la presión que tienen los pacientes, que tenemos todos en general los mamíferos, de retener el fluido dentro del espacio intravascular. Y principalmente está dado por la albúmina. La albúmina es como la principal proteína que aporta la presión oncótica y que busca que todo el líquido, el volumen que hay dentro del espacio vascular se mantenga acá y no se vaya. En cambio, la presión hidrostática es normalmente la presión que uno maneja, la presión que uno manipula, es la presión que va a tener el vaso sanguíneo para llevar la sangre hasta las periferias, para hacer que se nutran las células, para hacer que se nutra todo. Y tiene que haber un equilibrio entre estas dos fuerzas. Cuando hay demasiada presión hidrostática, los típicos pacientes hipertensos que vemos, que los capilares están gigantes, que llegan de repente, incluso con compromiso neurológico pueden llegar a tener,
por un aumento de la presión vascular. En cambio, cuando hay desequilibrio de la presión oncótica, que normalmente puede ser por una hipoalbuminemia, en donde la albúmina baja tanto que el paciente no logra mantener el líquido dentro del vascular, todo se empieza a extravasar y tenemos pacientes que llegan con edema de los miembros, con ascitis. El edema pulmonar es un poco más raro que ocurra por estas causas, pero normalmente ascitis y edemas de miembros, del cuello, es muy, muy común. Y en verdad es súper complejo de manejar porque eso hace que sea mucho más difícil encontrar un acceso venoso para estos pacientes y muchas veces manejar o hacer aportes de albúmina también es complejo, no es fácil. Los fluidos súper importantes, la administración. Cuando nosotros administramos fluidos, sea por el método que sea, a través de la administración oral, la administración subcutánea, la administración endovenosa, siempre vamos a estar tratando de reposicionar agua y electrolitos que se hayan perdido por distintas condiciones. Un paciente que esté vomitando pierde mucho electrolito, un paciente con diarrea pierde mucho electrolito, un paciente diabético que está con una condición en donde está orinando mucho por la glucosuria, también pierde mucha agua. Otro punto importante, y es que lo que normalmente ustedes pueden ver cuando van a hospital o ven manejo de pacientes, es la administración de tratamiento. Tratamos de que todos los medicamentos que estamos administrando sean de vía endovenosa. Y eso también tiene como un objetivo, no sé, hay que recordar que la biodisponibilidad de un fármaco por vía endovenosa es de un 100%. En cambio, no sacamos nada con administrar un fármaco vía oral y el paciente está vomitando, probablemente no nos va a servir. O si hay alteración en el tránsito gastrointestinal o hay daño en la mucosa gastrointestinal, la absorción va a ser distinta y eso puede llegar incluso a intoxicar a un paciente. Lo otro es mejorar los parámetros de perfusión. Eso es un concepto un poco complejo porque no siempre que un paciente está hidratado está bien perfundido. Siempre tenemos que diferenciar esas dos cosas. Y que es lo mismo que no es lo mismo tener un pliegue cutáneo bien a tener un tiempo de higiene capilar bien, ¿ya? La perfusión lo que implica es que tenemos un paciente hidratado, pero también está llegando todos los nutrientes hasta la última célula que pueda haber en la uña. Y eso normalmente en pacientes que lleguen con porcentajes de deshidratación o incluso por un shock, sea cual sea el motivo, va a estar alterado y nosotros vamos a tener que buscar recuperar esa perfusión por distintos métodos, ¿ya? Hay que ir viendo caso a caso, pero la administración de fluidos también tiene muchas veces ese objetivo. Tenemos distintos tipos de soluciones, ¿ya? Esa también es una discusión que van a tener y que probablemente de aquí en adelante van a ir escuchando mucho entre el uso de cristaloides, que es lo primero que vamos a hablar, y el uso de coloides, ¿ya? En medicina humana, en verdad, el uso de coloides se está discutiendo bastante y hace más de 10 años casi ya no se usa, porque casi todos los papers y la literatura señala que las ventajas y desventajas entre el uso de cristaloides y coloides son iguales. El problema es que un cristaloide, por ejemplo, vale 1.000 pesos en la bolsa, el coloide vale 5.000. Entonces, casi que por precio se prefiere el uso de cristaloides. Y también vamos a ver más adelante que hay muchos coloides que tienen muchos efectos secundarios. De los cristaloides, lo que podemos decir es que la mayoría se basa netamente en agua. Es casi en algunos casos administrar agua con sal. Tienen pequeñas cantidades de electrolitos y el principal electrolito que tienen es sodio. Y tenemos soluciones isotónicas e hipertónicas y también algunas soluciones que se utilizan más como solución de reemplazo y otras como solución de mantención. Leí como el tipeo que le subieron a ustedes, el apunte docente, que muestra como la parte más molecular. Voy a tratar de no meterme como tanto en ese sentido. La idea es que la charla de ahora igual sea como un poco más práctica, porque en verdad después cuando se enfrenten, no sé, en internado, los mismos casos de ahora de medicina, el objetivo y las cosas que le van a pedir es que ustedes puedan resolver casos clínicos. Se van a tener que saber mucha materia de memoria, pero al resolver el caso va a ser lo importante, ¿ya? Las soluciones de reemplazo son normalmente las soluciones que vamos a utilizar cuando nos llega un paciente deshidratado y tenemos que recuperar todo el volumen que ellos han perdido por distintas causas. En cambio, la solución de mantención son las que nosotros ya tenemos un paciente hidratado, ya tenemos un paciente perfundido, no se puede ir para la casa, entonces lo vamos a mantener con fluido para cubrir las necesidades básicas de ese paciente. De los cristaloides, estos son sin duda los tres más usados, de hecho de aquí son dos los que más se usan.
El NaCl al 0,09% el típico suero fisiológico. En verdad lo que más aporta es sodio y cloro en iguales condiciones. Es una solución de rehidratación. Se usa mucho en casos de hipercalemia o hipercalcemia, porque como aporta pocos electrolitos, logra en cierta forma como Buffett amortiguar estos electrolitos en el organismo y bajar las concentraciones. Pero si la queremos usar como una solución de mantención, sobre todo en pacientes que estén con vómitos, diarrea, donde se pierde mucho potasio, vamos a tener que suplementar con KCl, ¿ya? No puse en la presentación las ampollas de KCl. Las ampollas de KCl son normalmente unas ampollas pequeñas de unos 10 ml que vienen etiquetadas con negro o con verde en algunas ocasiones, y también tienen que tener mucho cuidado con esas ampollas porque el cloruro de potasio no es que se pueda llegar y administrar como un bolo, siempre tiene que ir diluido con un aporte lento, ¿ya? Pero en verdad lo que más se usa en todas partes y es una de los sueros que más van a ver es el Ringer lactato. Es porque su composición es muy similar al líquido extracelular, se usa como solución de reemplazo, pero también se utiliza como una solución de mantención. Ahora, uno de los inconvenientes que tiene esta solución es el calcio, que tiene un aporte importante de calcio y que se dice que en muchas ocasiones puede cristalizar fármacos. Por eso muchas veces se dice que no se pueden diluir fármacos con Ringer lactato, no se pueden administrar. En la práctica no es tan así, se hace igual, ¿eh? Pero lo ideal sería, si van a preparar infusiones continuas, si van a diluir fármacos para pasarlo de vía forma más lenta, dilúyanlo en suero fisiológico, así evitan la cristalización de esto. Y el Ringer solo, que en verdad, no sé si en Chile incluso lo están vendiendo ya, o al menos en veterinario se está usando. Probablemente en medicina humana todavía estamos años luz. Pero en veterinario yo creo que nunca he visto el Ringer. Es un aporte similar al Ringer lactato, levemente superior en algunos de los electrolitos. Se usa mucho para la reposición en cuadros de vómito porque tiene elementos más ácidos, pues el lactato actúa como Buffett y el Ringer obviamente no lo tiene. Entonces no contiene este Buffett y entrega una solución mucho más ácida. Pero quédense siempre en la cabeza con el suero fisiológico y con el Ringer lactato, que van a ser los dos más que se usan. Normalmente, el suero fisiológico, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos o anestésicos, es el de elección porque solo tienes que mantener. Un paciente debería entrar hidratado a un procedimiento quirúrgico de elección. También tenemos la solución poliiónica, que hace mucho tiempo no se usa. Yo tengo entendido que en la facultad en los años 90 se utilizaba, ya de ahí en adelante nunca más se usó. Aporta varios electrolitos como muestran ahí, gluconato de calcio, lactato y un montón de cosas. Su es de elección en hipotonía muscular por el aporte de potasio y de magnesio que tiene, además que ayuda a controlar el potasio. No debe administrarse vía subcutánea porque donde tiene tanto electrolito genera un desbalance importante y puede deshidratar mucho al paciente. La dextrosa al 5%, no crean que porque dice dextrosa, y pasa mucho que de repente se ve que solo porque es dextrosa le vamos a dejar este suero al paciente porque no está comiendo y le vamos a entregar un aporte importante de azúcar. Mentira. La cantidad de azúcar que tienen es tan baja que en verdad el organismo la metaboliza antes de que pueda generar energía. Entonces, como darle agua, se puede utilizar como terapia de mantención, pero también habría que estar suplementándola. Otras opciones que tenemos, la dextrosa hipertónica al 10, al 30, al 50%. Yo lo que más he visto en las clínicas es la que está al 30%. Esa sí se usa como fuente de energía. Ese sí aporta, en cierta forma, glucosa al organismo y se suplementa muchas veces cuando tenemos pacientes con hipoglicemia marcada, sea cual sea la causa. ¿Ya? Ojo que también donde aporta glucosa, y si nos vamos al otro extremo, va a generar una diuresis porque la glucosa va a generar glucosuria, los mecanismos contracorrientes del riñón no van a funcionar y vamos a empezar a deshidratar al paciente producto de que está orinando demasiado. Otro importante que tenemos y que también se utiliza bastante en ciertas ocasiones, el NSL del 10%, o muchas veces lo van a escuchar como el hipertónico, es un tipo de suero. Al ser hipertónico, lo que va a hacer es llevar todo el fluido que está en el espacio extracelular intersticial al
fluido vascular. Entonces va a ayudar a reposición de volemia muy rápida. Pero ojo que si un paciente está deshidratado, lo vamos a deshidratar más, ¿ya? En estos casos se usa en condiciones muy indicadas cuando tenemos cuadros de pacientes con trauma, con hemorragia activa, en donde se está perdiendo sangre por algún lado y nosotros lo que necesitamos es mantener el fluido en el vascular y que no se vaya a otro lado. Cuando tenemos pacientes con aumento de las presiones intracranianas, también se utiliza mucho esta solución. Normalmente las dosis no se las puse, lo que más se usa son de 2 a 4 ml kilo en bolos de 20 minutos. No se puede pasar tan rápido porque el aporte de sodio que tiene es tan alto que puede generar hipernatremia y va a generar un desbalance de electrolitos, va a cambiar el pH y podemos acidificar un paciente que va a terminar siendo peor. Están contraindicados también en insuficiencia renal aguda, sobre todo en pacientes que están con anuria o liguria, en shock cardiogénico. Y en verdad, la doctora Irawan en su presentación ponía que en contusión pulmonar está contraindicada. Esto está igual un poco discutible ahora en los consensos más de urgencia, porque se sigue utilizando mucho. Entre utilizar manitol o con el NSAL, ahí siempre había un debate. Hicieron 2 preguntas. Aileen pregunta entonces, si hay un paciente con un suero Ringer lactato y necesito pasar medicamento, ¿lo diluyo en NaCl y lo paso por la misma vía con Ringer lactato? ¿O entendí mal? Sí, en esos casos sí, lo que normalmente se hace es diluirlo en la jeringa con suero fisiológico, que normalmente lo que más va a actuar y va a afectar el uso del fármaco es el tiempo que tú te demores en pasarlo. Si vaya a diluir un fármaco y lo vaya a pasar por la vía endovenosa al paciente, da lo mismo en ese sentido que lo pases por y se junte un poco con Ringer lactato, porque no te vaya a demorar más de 2 a 3 minutos, distinto al caso, por ejemplo, que prepare una infusión continua para que dure 10 horas. Ahí obviamente le dais mucho más tiempo a que empiecen a actuar el CARS y se empiecen a cristalizar los fármacos. Pero si te vaya a demorar súper poco o vaya a hacer un paso directo del fármaco por una etapa de parina o por la vía endovenosa que estoy utilizando, no debieran haber inconvenientes. Y Alejandra pregunta, ¿según qué criterio elegimos en qué concentración usar la dextrosa para reponer energía? Y Aileen dice gracias. Mira, normalmente la del 5% borra de tu cabeza para usar energía. Y la verdad, en veterinaria, como yo les decía, estamos un poco en pañales, son muy pocas las opciones que tenemos, que lo que más se ha visto, yo he visto al 15% o al 30%, pero nunca he visto una clínica que tenga dos distintas. Y eso que estamos en FAVET, aunque sea como sea, tiene muchos insumos que otras clínicas no tienen, porque tenemos como el beneficio de que es de la Chile y logra tener fármacos que en otras partes no hay. Entonces, aún así solo hay al 30%. Sofía pregunta, si está deshidratado y además no come, ¿debo mezclar fluidos? No juntos, pero a la vez, tipo suero y darle dextrosa 30%. Y después Alejandra pregunta respecto a la anterior, ¿y cómo hago el cálculo de cuánto suero usar? Ya, el cálculo lo vamos a ir, más adelante vamos a hablar como cuánto calcular, la déficit, la deshidratación y vamos a explicar un poco más de los cálculos de los fluidos, así que vamos de a poquito. En cuanto al otro de mezclar fluidos, como te decía al principio, siempre tenéis que evaluar a tu paciente. No tiene mucho sentido, aunque un paciente no esté comiendo, recuerda que existen mecanismos fisiológicos para mantener los niveles de glicemia en sangre. Ya, bioquímica aquí vuelve a entrar el ciclo de Krebs y la gluconeogénesis y todas esas cosas. Muchas veces los pacientes logran compensar la glicemia, mantener glicemias normales, y ahí una de las opciones es pon un fluido, ya, si ya lo tenéis hidratado, solo de mantención, y anda midiéndole glicemias. Si ves que el paciente está empezando con hipoglicemia, ahí utiliza los dos, puedes mezclarlo. Lo que normalmente, bueno, en la facultad lo que más hacíamos era muchas veces mezclarlo en el mismo suero o hacer infusiones continuas, por ejemplo, en una jeringa, pasar glucosa al 30% y a través de una bajada de suero por otra vía endovenosa estar pasando fluidos de mantención. Pero va a depender netamente de tu paciente, no porque no esté comiendo es necesario administrar glucosa, porque aparte existen otros métodos que van a ser mucho mejor para poder manejar la glicemia, que es alimentar al paciente, si no quieren el comer voluntario,
poner zonas de alimentación nasogástrica, tubos esofágicos de alimentación, tratar de estimular el apetito como sea, y de esa forma mantener la glicemia, que es mucho más fisiológico que a través del aporte de glucosa vía endovenosa. Los coloides, como yo les decía, hasta ahí vienen son bien controversiales. Son moléculas de mayor tamaño y mayor peso molecular, entonces en cierta forma vienen a suplementar la presión oncótica y a sustituir lo que sería la albúmina en casos de pacientes con hipoalbuminemia. Normalmente se utiliza en esos casos, no se utiliza como un fluido de mantención o un fluido de hidratación. Entonces, contribuye a la presión coloidal. Las dosis las puse acá, bueno, el choco me tapó un poco. En perros es de 5 a 20 ml kilo día y 10 ml kilo día es en gatos, ¿ya? Pero también va a depender de qué coloide estoy usando. Y lo mismo, no es tan común ver soluciones coloidales en las clínicas. Si se van a clínicas normalmente universitarias, pueden que tengan más acceso. Clínicas grandes van a tener estos fármacos, pero clínicas más pequeñas probablemente no lo van a tener, ¿ya? El Dextran dice que tiene 70.000 Dalton. El aporte de 1 gramo de Dextran en sangre sería mantener 30 ml de agua. Las dosis normales son de 20-30 ml kilo día, pero puede tender a hemorragias. Genera reducción de adherencia y agregación plaquetaria, genera hemodilución de factores de coagulación, deterioro en el inicio del coágulo, entonces claramente no lo pueden usar en un paciente con una hemorragia activa, en un paciente que estén sospechando de un problema de coagulación, una coagulopatía, enfermedad de von Willebrand, alteración hepática donde se afectan los factores de la coagulación. Entonces, ahí hay que tener ojo, porque, bueno, no sé si ya los ramos que han tenido, pero pacientes, por ejemplo, que tienen falla hepática, las dos cosas que se van a ver afectadas muy rápido es la albúmina y los factores de coagulación. Y va a ser muy tentador usar esta solución para recuperar albúmina, pero vamos a estar afectando aún más los factores de coagulación. Otro coloide es la hidroxitialmidón. En verdad, de los que voy a pasar, solo he visto el Dextran. Tiene 69.000 Dalton, retiene 30 ml de agua por gramo, la vida media es de 48 horas y la dosis es de 20 ml kilo día. Las gelatinas, aquí no lo puse, pero las gelatinas tienen harta controversia porque pueden generar mucho daño a nivel pulmonar. Ya se ha visto que pueden generar edemas pulmonares producto de la utilización de estos fármacos. Tiene de 30 a 35.000 Dalton, aporta 45 ml de agua por gramo, la vida media es de 2 horas y las dosis son de 10 ml kilo día. El plasma se utiliza para tratamientos de déficits de coagulación, enfermedad de von Willebrand, hemofilia, intoxicación por rodenticida. Aporta normalmente factores de la coagulación. Su uso también es como un poco controversial, porque tienen que pensar que en veterinaria hay muchas cosas que ya con suerte nos cuesta conseguir sangre para transfundir pacientes. Bancos de sangre en Chile hay 2 o 3. Entonces, que nos entreguen sangre fresca ya es muy complejo, porque la sangre que a veces nos llega a las clínicas no tiene aspecto de ser sangre fresca, para ser bien sincero. En cambio, conseguir plasma implica que la sangre que ya nos cuesta conseguir, hay que procesarla para que nos llegue plasma. En algunas ocasiones, lo único que logramos conseguir son concentrados de eritrocitos, porque todo lo que es sangre, eritrocitos y plasma también se consideran coloides. En teoría, el coloide que más usamos es sangre fresca, es hacer una transfusión sanguínea en caso de ser necesario. En estos casos, entonces, lo que algunas veces ocupamos es plasma, pero plasma humano. Y ahí es donde muchas veces se pueden encontrar problemas porque los pacientes reaccionan adversos y terminan con muchos más problemas de los que estamos enfrentando. Lo mismo que existe la opción de hacer transfusiones con albúmina recombinante humana, pero también hay que tener mucho ojo porque hay pacientes que reaccionan súper mal a la transfusión de albúmina. Todos los coloides que utilicemos deben ser utilizados junto a cristaloides. Nunca pasen o nunca pongan un fluido de coloides solo, o si no, probablemente van a terminar deshidratando al paciente. Porque claro, van a recuperar todo el líquido en el espacio vascular, pero van a sacar todo el líquido de los otros espacios.
Y acuérdense que el vascular es el que contiene la menor cantidad de agua. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los fluidos diarios de un paciente? Primero hay que tener en cuenta el estado en el que está este paciente. Tenemos que buscar recuperar el equilibrio hidroeléctrico y la estimación de signos visuales, que también van a ser súper importantes. Lo más trascendental al momento de tomar la decisión de cuánto volumen le van a pasar a un paciente va a ser el examen clínico que hagan ustedes. Esto no es una receta de libro, no, este tiene tal cosa, porque, por ejemplo, el 5% de deshidratación clínicamente es indetectable. Puede que lleguen muchos pacientes que están deshidratados y ustedes la única forma que lo van a ver es cuando lo ingresen al hospital y, no sé, tomen un microhematocrito y ven que está demasiado hemoconcentrado. Pero clínicamente va a estar normal, como si nada. Entonces, importante considerar los antecedentes anamnésicos y considerar dentro de lo posible los niveles de albúmina plasmática, porque la albúmina también es un marcador de deshidratación. Uno ve el hematocrito y las proteínas plasmáticas. Recuerden que la albúmina no aumenta porque sí, solo aumenta cuando un paciente está deshidratado. Entre un 5 y un 6% significa que hay una leve pérdida de elasticidad cutánea, pero esto también no es tan fácil de medir. Hay pacientes que de repente tienen la piel muy elástica, el paciente que es más gordito, todas esas cosas empiezan a hacernos dudar de cuánto es realmente nuestro pliegue cutáneo, y un poco entre la práctica y lo que van viendo en el resto del examen clínico. Del 6 al 8%, el retorno del pliegue cutáneo ya es evidentemente lento. Existe aumento del tiempo de llenado capilar. Entonces, aparte de tener problemas de deshidratación, tenemos problemas de perfusión. Los ojos empiezan a hundirse y las mucosas van a estar secas. Normalmente una de las cosas que más se nota al tiro es que las mucosas, sobre todo en las orales, se ponen secas. Pero también tienen que tener ojo, porque un paciente que llega vomitando, nauseoso, con mucha cialorrea, no va a tener las mucosas secas. Del 10 al 12%, el pliegue cutáneo no va a retornar a la normalidad. Van a haber pacientes muchas veces que están tan deshidratados que el pliegue cutáneo va a quedar tal cual como ustedes lo dejaron. Los tiempos de higiene capilar también van a estar retardados. Los ojos van a estar hundidos, las mucosas secas y probablemente ya va a tener signos de shock. Taquicardia, extremidades frías, pulso rápido y débil. Cosas que tienen que ser importantes también. Ya dijimos que un paciente que esté con problemas gástricos, con vómito, las mucosas no van a ser nuestro mejor estimador. Pero, por ejemplo, un paciente que esté muy anémico, el tiempo de higiene capilar probablemente no lo van a poder ver, porque las mucosas van a estar blancas como papel y no van a notar grandes diferencias. Los signos de shock tienen que pensar que siempre que un paciente está deshidratado, va a intentar compensar por los órganos vitales. Y los órganos vitales que el organismo siempre va a tratar de cuidar son el cerebro, el corazón y los pulmones. Esos son los únicos tres que importan. La piel, las extremidades no son de gran importancia al momento de tener pérdida de líquido de sangre. Por eso van a haber extremidades frías, porque no va a estar llegando sangre como corresponde. Los pulsos van a estar rápidos y débiles. Va a estar rápido producto de la taquicardia, porque se va a generar una vasoconstricción periférica, y el corazón va a empezar a bombear para tratar de llegar y compensar. Y el pulso también va a ser débil, porque ustedes van a poder medir los pulsos periféricos, el metatarsal y el pulso femoral. Son súper importantes que aprendan a palpar los pulsos, practiquen, agarren su perro, el que sea, porque se dice que después de que desaparece un pulso, un paciente tiene tal presión. Eso siempre ha estado un poco en la controversia. Lo que siempre se había dicho antes es que si el pulso femoral está presente, un paciente debiera tener al menos sobre 60 de presión sistólica. Y si el pulso metatarsal está presente, al menos sobre 90. Pero no en todos los casos es así, porque puede que un paciente esté bien de presión, pero va a estar muy vasocontraído. Pero en estos casos, donde se va a generar la vasoconstricción, no van a lograr sentirlo. Y ya cuando un paciente tiene de 12 a 15%, van a haber signos marcados de hecho que pueden ser incluso compromiso de conciencia, y si el paciente no se hace algo rápido, va a morir. Entonces, para calcular los volúmenes diarios, siempre hay que tener tres conceptos pendientes: el cálculo del déficit, la mantención y las pérdidas. El déficit es lo que nosotros vamos a considerar y lo que nosotros vamos a tratar de restituir en un paciente como la deshidratación que tiene. ¿Cuánto volumen de agua le falta a ese paciente? La vamos a medir por la elasticidad cutánea y el peso corporal. La elasticidad cutánea se evalúa con el pliegue cutáneo
y cada segundo que se demora en retornar el paciente se adiciona un 4 o un 5%. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un paciente tiene 7% de deshidratación. Si tiene 2 de pliegue cutáneo, implica que ese 2 lo vamos a sumar a un 5 basal que dijimos que es indetectable clínicamente y va a dar un 7%, que va a ser un 7% de deshidratación. Por ejemplo, si un paciente tiene 4 segundos de porcentaje de deshidratación, los fluidos, o sea, de 4 segundos en el tiempo de pliegue cutáneo, los fluidos que se deben administrar van a ser aproximadamente entre un 9 a un 10% de deshidratación, sumando el 4 a ese 5 basal. Entonces, normalmente el volumen de déficit es el peso corporal por el porcentaje de deshidratación. Si un perro pesa, por ejemplo, 30 kilos, tenemos que poner el 30 por 0,1, que sería ese 10%, y lo que tenemos que sustituir en este paciente van a ser 3 litros. Y eso van a tener que siempre ir calculándolo paciente a paciente. Esto, eso sí, no va a corregir la causa de la deshidratación. Ustedes están entregando y devolviendo el fluido que falta, pero también tienen que estar con un ojo pendiente de recuperar el agua que falta y con el otro de detener la causa que se está perdiendo el agua, porque si no, no van a lograr recuperar nunca un paciente de la deshidratación. Le vamos a estar entregando agua, por ejemplo, por la vía endovenosa y él la va a estar botando a través de los vómitos, las diarreas, la orina o distintas cosas. La deshidratación, cuando ustedes la calculan al momento de reposicionar, creo que más adelante también hablo un poco de esto, ustedes se tienen que dar metas. ¿En cuántas horas quiero recuperar la hidratación de mi paciente? Normalmente uno se da como metas de 4 a 6 horas. Entonces, por ejemplo, en el caso de este perro de 30 kilos, ustedes se van a decir, ya, yo quiero a las 4 horas recuperar los 3 litros. Y empiezan a buscar un volumen que sea adecuado para administrar, 10 ml kilo hora, 15 ml kilo hora, y estar evaluando. Normalmente no sirve mucho de que ustedes digan, voy a recuperar la deshidratación en 6 horas, ahora casi todas las clínicas tienen bomba, calculan la bomba, dicen ya, van a pasar los 3 litros, se van y vuelven 6 horas después. Hay que estar pendiente del paciente porque hay que ir viendo por metas cómo va actuando. Isidora pregunta, en el caso de perros obesos, ¿es confiable hacer el pliegue cutáneo como en el caso de los pacientes caquécticos? Me refiero a que en caquécticos me han dicho que no es confiable hacer esto. No me acuerdo si era por subestimación o no. Y para la evaluación de la hidratación del paciente miden VGA y proteínas plasmáticas. Sí, a ver, en cuanto al paciente obeso y caquéctico, si el pliegue cutáneo se va a ver alterado, un paciente muy caquéctico, probablemente como no va a haber tanta elasticidad producto de que no hay mucho subcutáneo, puede que te salga como deshidratado cuando realmente no lo está, o que tenga un porcentaje de deshidratación más alto, entonces ahí va a tener que empezar a ver la clínica del paciente, porque si te dice que está con un 10% de deshidratación, pero ni siquiera está taquicárdico, el pulso está bien, los miembros están calientes, no están fríos, es como para ponerse a dudar. Y en un paciente muy obeso, sí, también se va a ver muy afectado. Ahí tienes que tratar de buscar siempre la zona en donde haya menos grasa. A veces hasta la cabeza puede ser una opción en estos pacientes, porque como hay menos acúmulo de grasa, puedes tener un pliegue cutáneo un poco más real. Pero también, siempre no es que te quedes solo con una estimación, tienes que mezclarlo con todo el resto del paciente. ¿Y cuál era la otra? Para la evaluación de la hidratación del paciente, ¿mides VGA y proteínas plasmáticas? Sí, siempre lo ideal es poder medir el VGA y las proteínas plasmáticas. De repente nos ha pasado que nos llegan, no sé, yo trabajo en Bilbao, nos llegan perros que han tenido un par de vómitos y que clínicamente se ven estables. Tomamos VGA y el hematocrito está, no sé, 68%. O sea, está muy deshidratado, o más de lo que aparenta clínicamente y de lo que va a aparentar incluso con el pliegue cutáneo. Igual que las proteínas. Hemos tenido pacientes, me recuerdo que a la facultad una vez nos llegó un paciente, los niveles de proteínas plasmáticas siempre son como entre 6,5, 7,5. Nos llegó como con 14. Había sufrido una intoxicación, había perdido mucho líquido y estaba muy, muy deshidratado. Tenía deshidratación clínica, pero también las proteínas nos marcaron cuánto tenía y en algunas ocasiones también nos sirven como parámetros para ir evaluando cómo estamos hidratando a nuestro paciente. La otra pregunta es, esa meta de 4 o 6 horas, si el paciente está crítico, ¿qué es mejor, en 4 o en 6 horas? ¿Qué es mejor, rápido o lento?
Va a depender de varias cosas y es lo que un poco que después tenemos que evaluar cuando hablemos de bolos de carga. Son dos conceptos que tienen que tener muy diferentes. Una cosa es de un paciente crítico, en un paciente que llega en shock, en un paciente que llega de urgencia. La hidratación es un punto importante, pero lo otro es el volumen vascular. Recuerden que el vascular es un volumen muy pequeño. Muchas veces en estos casos no lo va a matar la deshidratación. Lo va a matar que no se está perfundiendo el riñón, no está llegando sangre al cerebro, no está llegando sangre al corazón. Entonces primero vamos a poner fluido rápido, medido, con ciertas cantidades que más adelante voy a poner como las dosis que pone la doctora, y más o menos también les voy a explicar lo que se hace en la práctica, y es recuperar primero la perfusión de ese paciente, recuperar el vascular, y después de eso empezamos a calcular a lo mejor a este paciente hay que hidratarlo en 4 horas. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad, un cardiópata, no lo pueden hidratar en 4 o 6 horas, porque probablemente le van a meter mucho fluido, van a hacer que el corazón trabaje demasiado y van a sobrepasar la capacidad que tenga ese corazón para trabajar. Entonces ahí lo que hacen es hidratarlo de una manera mucho más conservadora, a veces te demoras 8, 10 horas en hidratarlo, pero tu primera hora de trabajo consistió en mejorar la perfusión, en recuperar el volumen vascular, en hacer que el paciente se esté perfundiendo, que haya sangre y líquido en las venas y las arterias, y después empezar a hidratarlo de a poquitito. Pero ya lo salvaste al menos y el paciente no se te va a morir. La mantención tiene que ver con los fluidos y los electrolitos para mantener un volumen normal, un estado fisiológico del paciente. ¿Qué? Hay otra pregunta. Bruno, ¿puede recuperarse el volumen de déficit en menos de 4 horas si la velocidad de pasaje no supera el máximo ideal y lo permite? Porque se dice que 4 es el mínimo. Sé que es un flujo muy rápido, impide una buena hidratación periférica y se pierde mucho por orina. ¿Pero por qué 4? ¿Hay casos en los que se pueda recuperar en menos tiempo exitosamente? Se podría, pero ahí siempre empezáis un poco a tener el riesgo de, porque vaya a empezar a meter, por ejemplo, muchos fluidos en el espacio vascular. Se va a demorar al menos unas 6 horas en pasar al espacio intersticial. Entonces vaya a tener un rango de horas en donde el fluido va a estar en el vascular y el vascular va a estar muy lleno y va a empezar a haber extravasación de líquido. Y donde primero vaya a ver que va a haber extravasación va a ser en los pulmones. Entonces muchas veces cuando sobrehidratas a un paciente, lo primero que vaya a ver clínicamente más que hidratarlo es un edema pulmonar. Y ahí puede incluso matar a un paciente. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Y entonces eso sí, siempre ténganlo bien en cuenta, porque son uno de los errores que siempre tienen en las pruebas. Cuando me tocaba tomar pruebas de internado, también veía que tratan de hidratar al paciente para recuperar parámetros de perfusión, pero tienen que separar las dos cosas. Perfundir y el tiempo de higiene capilar es una cosa, hidratación con el pliegue cutáneo te va a dar información de otra cosa. Muchas veces están de la mano y lo ideal es que se mantengan en un equilibrio, pero al momento de priorizar, prioricen la perfusión sobre la hidratación. En la mantención de un paciente siempre siempre diariamente hay pérdidas que son en los procesos metabólicos normales y el agua normal que se va a utilizar como combustible. Y eso equivale a entre 40 a 60 ml kilos días. Sí o sí. Eso es lo que normalmente un paciente consume de agua y con eso se va a mantener. Si el paciente va a estar hospitalizado, somos nosotros los que vamos a tener que aportar eso a través de los fluidos. Por ejemplo, el mismo perro que pesa 30 kilos. Ahora, siempre está la discusión también, ¿qué elijo? ¿40 o 60? En verdad, queda completamente a elección de ustedes. Si ponen 40 o ponen 60, clínicamente en el paciente no va a hacer nada porque el riñón va a ser capaz de compensar ese 20 más o arreglársela de alguna forma. Muchas veces lo que se hace como para no casarse con nada es poner 50. Y ahí todos quedan contentos. Entonces, si un paciente pesa 30 kilos y nosotros estamos calculando que le vamos a pasar diariamente 50 ml kilo, sería que tiene que tomar 1,5 litros de agua o que le tienen que dar 1,5 litros de fluidos al día. Igual el ejemplo del paciente que pusimos es un perro grande.
Poco común ver perros tan grandes normalmente hospitalizados. Tenemos perros más chicos y gatos sobre todo. Ahora, sí hay que tener ciertas consideraciones. Un cachorro tiene mayor porcentaje de agua corporal que un paciente adulto y un paciente geriatra. Entonces, en esos casos, tírense por usar 60 ml. En un paciente geriátrico que tiene menos porcentaje de agua en su organismo, pueden usar 40 ml. Y en cachorros, incluso menor a 3 meses, el porcentaje de agua corporal es aún mayor. Son como unas verdaderas bolsitas de agua. Entonces ahí pueden usar entre 120 y 180 ml kilo día, pero siempre teniendo ojo con las velocidades también. Y eso también es importante. No porque un paciente esté con fluido en el hospital, no le vamos a ofrecer agua. Ofrézcanle agua igual. Le daré tratar de que el paciente, una vez que nosotros lo tengamos estable, logre compensar por sí solo y que su organismo sea capaz de absorber la cantidad de volumen que necesita. Entonces, que empiece a tomar agua, ustedes empiezan a bajar los fluidos de a poco, van evaluando cómo responde antes de darlo de alta. Si lo tienen con una fluidoterapia muy agresiva, se la cortan de un día para otro y lo mandan para la casa, puede que incluso se afecte. Las pérdidas sensibles son aguas que se eliminan normalmente por tracto urinario, gastrointestinal. Aquí normalmente va el paciente, las pérdidas que tienen que considerar en un paciente que está con una diarrea horrible. Ustedes van a tener hospitalizado a un paciente, ya está en su segundo día de hospitalización, ya calcularon el porcentaje, ya lo hidrataron, están calculando la mantención, pero el paciente sigue con diarrea, entonces hay que sumar un nuevo elemento que es esta pérdida sensible. Entonces, ideal es medir cuánta orina... ¿qué pasó? ¿Y en gatos cuánto tienen los pequeños y geriatras? Lo mismo, no hay grandes diferencias entre perro y gato. Así que no se compliquen en ese sentido, manténganlo igual nomás. ¿El volumen de mantención debe ser administrado de a 24 horas o cuál sería el tiempo correcto? Va a depender un poco de la vía de administración que estén usando, eso es importante. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar, existe la vía endovenosa. Si ustedes tienen un paciente con vía endovenosa, que es lo clásico en hospital, la mantención pueden calcularla por 24 horas y no va a haber inconveniente. Pero no es que solo vayan a mantenerlo en 24 horas, ustedes en 24 horas calculan la mantención y las pérdidas sensibles. Y la deshidratación se calcula en los primeros minutos a través de las metas que hablamos anteriormente y después pasan a una mantención y pérdida sensible. Pero, por ejemplo, si a un paciente que se va a ir para la casa y ustedes le quieren poner fluido subcutáneo, un paciente aguanta 40 ml kilos por vía subcutánea. Entonces estamos hablando de que van a pasarle todo el fluido de mantención en unos 30 minutos, pero vía subcutánea. Y más adelante vamos a hablar un poco de cuánto se demora esa absorción y esas cosas. Pero por eso va a depender netamente de la vía que elijan para administrar y la forma. Porque probablemente si le ponen a un paciente 40 ml kilos de fluidos en una hora, van a generar un edema pulmonar. Estas pérdidas sensibles solo se suman post-mantención y si no hay mejora, o puedo administrar directamente juntos como primera acción cuando el paciente presenta vómitos, diarrea, etc. No entendí mucho. ¿No entiendes la pregunta? Andrea, si quieres puedes abrir tu micrófono para... Hola, no sé si me escuchas. Sí. Ya, lo que pasa es que en clases como que no se explicó mucho esto de las pérdidas sensibles y yo tengo la duda, hicimos una guía y me surgió la duda de que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene vómito o diarrea, cuando yo calculo los porcentajes de fluido a administrar, ¿administro solo primero los de mantención o agrego los de mantención junto con los de pérdidas sensibles? No sé si me explico. Sí, es una duda que siempre tienen. Normalmente lo que uno hace es calcularlos juntos. Por ejemplo, me llegó, no sé, un cachorro de 6 meses al hospital, tenía un 10% de deshidratación. Yo me pongo como meta que en 5 horas voy a recuperar la deshidratación. Lo evalúo a la hora 2, voy bien, lo evalúo a la hora 4, me mantengo bien, a la hora 5, puede que incluso me falte un poco para hidratarlo, me alargo a la hora 6. Evalúo en la hora 6, mi paciente ya está hidratado. De ahora en adelante empiezo a calcular mantención y pérdida sensible. Y ahí lo que uno hace, digo ya,
son las 6 de la mañana, voy a calcular los fluidos de mantención y pérdida sensible por 24 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces ahí sí puedes sumarlo. De aquí a mañana, el perro tiene que tener 60 ml de mantención con 40. Entonces calculo 100 ml kilo día en ese paciente. Porque tú lo vas a tener en el hospital, lo vas a tener con fluido, pero el paciente va a seguir con diarrea 2 o 3 días más. O va a seguir con vómito un día más porque tiene, no sé, una gastritis muy grande y aunque le pongáis todos los protectores gástricos y los antieméticos, el paciente sigue vomitando. Entonces tiene que suplementarlo porque si pones solo mantención en 24 horas y siguen las diarreas, se te va a volver a deshidratar. O muchas veces, y esto es como un dato para la prueba, la profe les pone fiebre en los pacientes. La fiebre también es considerada una pérdida sensible. Un paciente febril tiene un mayor consumo de agua. Entonces también tómenla como una pérdida sensible y mézclenlo en esas 24 horas. A lo mejor no con 40 ml, pero dicen ya a un paciente le pongo 50 ml kilo día de mantención, le sumo 30 ml kilo día de pérdida sensible, entonces en 24 horas calculo 80. Y ahí lo hacen. Ya leo la de Catalina, pero Alejandra preguntó, ¿cómo calculo la pérdida de un paciente con fiebre? No sé si ya lo respondiste o como con lo último. O... Las pérdidas, la mantención igual que las pérdidas son un poco al ojo. Ya me respondieron. Ya, y Catalina dijo, no entendí si la mantención cuando es vía subcutánea, ¿en cuántas horas se administra? ¿Los 40 ml para evitar edema? No, cuando es subcutáneo, que después lo vamos a explicar cuando veamos las vías de administración, un paciente sí tiene que quedar grabado que aguanta 40 ml kilo de modo subcutáneo. ¿Cuánto se administra? Normalmente lo más rápido posible porque al paciente le va a molestar, puede que le duele y tienen que tratar de estresarlo lo menos posible. Pero cuando lo cambias, esto está desfasado, entonces... En esos casos se considera distinto. Es muy poco probable que por pasarle 40 ml kilo vía subcutánea vayan a generar un edema pulmonar. Distinto al vía endovenosa porque ahí van a tener este pequeño espacio y antes de que pase al intersticio va a pasar al pulmón. Pero ahí es netamente por la vía de administración del fármaco. Igual que no es lo mismo una vía peritoneal o una vía intraósea que también los vamos viendo más adelante. Consideremos en estos casos que estamos hablando solamente de vía endovenosa. Estos cálculos que están haciendo normalmente es como para vía endovenosa o lo que ustedes, por ejemplo, si le tienen a un paciente un tubo de alimentación y lo quiere mandar para la casa y que el dueño le dé el agua por el tubo, son los ml que van a tener que calcular, que va a tener que darle el dueño por tubo. No sé si se queda claro. ¿Quedó claro? Sí. Ya, súper. Ya, lo que hablamos de las velocidades de administración. Siempre va a variar según el paciente. Como les decía, primero van a tener un paciente compensado, van a tener un paciente descompensado y además van a tener pacientes con enfermedades de base. Un perro cardiópata, los fluidos siempre tienen que ser un poco más conservadores. Un paciente, no sé, con enfermedad renal crónica, se va a deshidratar muy rápido. A veces te demoras 24 horas recién en hidratar y recuperar el déficit de un paciente enfermo renal, porque tú le pasáis 2 ml de agua y él te orina 3. Al otro, antes que se me olvide, también en pérdidas sensibles, consideren los problemas respiratorios. Un paciente que está con problemas respiratorios, que tiene una neumonía, que tiene una bronquitis, necesita estar tan bien hidratado como si fuera un paciente con vómitos. ¿A qué se refiere con fluidos más conservadores para cardiópatas? Pregunta Sofía. Por ejemplo, no le van a pasar una velocidad, aquí dice ya, por ejemplo, un paciente compensado dice, no presenta signos de hipovolemia, por ejemplo, una fiebre solamente, una deshidratación discreta, vamos a administrar el déficit de 4 a 6 horas, pero dice la velocidad no menor a 20 ml kilo hora. Yo en un paciente compensado cardiópata, máximo 5 ml kilo hora, a eso me refiero. Entonces ya no lo vamos a hidratar de 4 a 6 horas, nos vamos a demorar un poquito más porque no le voy a pasar 10, 15 ml porque probablemente voy a hacer que el corazón trabaje demasiado y lo voy a afectar. A eso me refiero como con fluidos más conservadores en un paciente cardiópata principalmente.
El otro con el que tienen que tener cuidado también del tema de hidratación es un paciente con anemia. Porque si tienen un paciente que tiene un hematocrito, no sé, del 10%, pero está deshidratado, van a tener que hidratarlo probablemente sí o sí, pero en muchas ocasiones no al 100%, porque si lo hidratan, la anemia ya no va a ser de un 10%, va a ser de un 5, va a ser de un 4. Entonces ahí tienen dos opciones: mantener un poco deshidratado al paciente, aunque suene muy cruel, hasta que logren conseguir sangre. Pero ahí hay que tener esos cuidados. En un paciente sano, normal, un perro de 1 año y medio que no tiene ninguna enfermedad de base, que llegó por deshidratación porque, no sé, salió a pasear un sábado 2 de enero a las 3 de la tarde, pueden ponerle un fluido de, no sé, 15 ml kilo hora por 6 horas y probablemente él va a ser capaz de compensar y no va a pasar nada. Pero en ese paciente, en un paciente con enfermedad de base, van a tener que tener mayor cuidado. En cambio, en un paciente que llegue descompensado, deshidratación sobre el 8%, signos de choque hipovolémico, taquicardia, mucosa fría, extremidades frías. Si más adelante cuando tengan las clases de urgencia van a hablar del lactato todo el rato. Que esté con una hiperlactatemia, ahí sí o sí hay que corregir los déficits a una velocidad mayor, porque hay que hidratar al paciente para mejorar la perfusión también. Ahí pueden poner fluidos, normalmente ahí nos tiramos de 15 a 20 ml con mayor agresividad en unas 4 horas, o incluso lo que muchas veces se hace es que la primera hora es súper agresiva y después bajan los fluidos. No es necesario que ustedes digan, voy a administrar los fluidos en este paciente entre 4 y 6 horas, siempre a la misma velocidad. Puede que a lo mejor la primera hora le pasen un fluido a un paciente descompensado a 20 ml kilo, y ya después cuando lo ven que está más hidratado, su frecuencia cardíaca se normalizó, su presión se normalizó y sus parámetros se normalizaron, lo bajan a 15, lo bajan a 10. Muriel pregunta, ¿la velocidad para un paciente descompensado sería el volumen que usaría para recuperar el tiempo de llene capilar? Sí, pero no. Probablemente lo que voy a usar en la primera hora agresivo va a intentar recuperar la perfusión y mejorar el tiempo de llene capilar y después voy a bajar la velocidad. Pero a lo mejor si el paciente está muy deshidratado, puede que la primera hora lo pase a 20 ml kilo, que igual es súper alto. Después recupero mi tiempo de llene capilar y después lo mantengo a 15 o lo mantengo a 10. Normalmente lo que uno más usa para recuperar deshidratación es hasta 10 como máximo. Uno pocas veces se pasa de eso. Y cuando calculan los porcentajes de deshidratación y empezáis a ver pacientes, normalmente te manejáis entre un 2 a un 13%, o sea, de 12 a 13 ml kilo hora en las velocidades. Igual podrías explicar que el tiempo de llene capilar en verdad es un signo de la perfusión para que después lo pongan como... Sí, pues eso tienen que tener ojo. El tiempo de llene capilar, bueno, les expliqué también, más que un signo de deshidratación, es un signo de perfusión. Porque como les decía, un paciente que está muy deshidratado, que está con mala perfusión, va a cuidar el corazón, el cerebro y los pulmones. La piel no. La piel de la boca tampoco, las mucosas tampoco. Entonces, cuando ustedes recuperan un tiempo de llene capilar, no es que hidrataron al paciente, sino que recuperaron la volemia y recuperaron la perfusión de ese paciente, que es muy necesario, pero no significa que está hidratado. Ahora, cuando un paciente está descompensado, para recuperar esta perfusión, uno lo que usa son bolos de carga o pruebas de volumen. ¿A qué nos referimos? Son utilizadas para corregir de forma agresiva el volumen vascular. Acá la doctora puso ml por hora. Ella dice que en un perro adulto se pueden usar de 80 ml kilos por 1 hora. En un gato de 40 a 60 ml kilos por 1 hora. Y en un cachorro de 40 a 50 ml kilos en 1 hora. Pero ella en el TPO pone que tienen que administrarse en bolos variables. Lo que uno normalmente hace en la práctica es, me llegó un perro descompensado, tiene 70 de presión, obviamente hay que regularla. Vamos a poner una prueba de volumen a 20 ml kilo en 10 minutos. Lo pones en 10 minutos, ves, pasan esos 10 minutos, 5 minutos después, vuelves a evaluar la presión. ¿Subió la presión? Sí, de 70 subió a 85.
Todavía me falta por una presión normal. Voy y le pongo otro bolo a la misma velocidad, 20 ml kilo en 10 minutos más. Y así te vas manejando hasta que lográis recuperar ya una presión normal y ahí te tiráis con el volumen de deshidratación que calculaste en 4, 5, 6 horas. En gatos, normalmente eres un poco más conservador, también les voy a explicar al final de la clase por qué, pero te tiráis de 40 a 60 ml kilo, y los cachorros también utilizan bolos o estas pruebas agresivas un poco a velocidades más bajas, de 40 a 50. Entonces, si en un perro te tiraste, no sé, con un bolo de a 10, 15 o 20 ml kilo en 10 minutos, en un gato lo usas a 5, máximo 10, en un cachorro lo usas a 5, máximo 10 ml en 10 minutos, y ahí vais evaluando. Pero probablemente este paciente tú lo vas a tener que estar evaluando cada 15 minutos hasta que lo recuperaste. Vaya a estar encima de él. Y no solo midiendo la presión, midiendo el tiempo lleno capilar, midiendo la frecuencia cardíaca, porque si está deshidratado vas a estar taquicárdico, y evaluando todo el paciente en sí. Constanza pregunta, ¿cómo se pasan los bolos en la práctica? Me refiero a en jeringa o cómo. Va a depender de dónde estés. Yo que me hice todas mis prácticas en el Roble y no hay ninguna bomba, estaba con una jeringuita, con un cronómetro, cargando suero y pasándolo en 10 minutos sentado al lado del paciente. En la facultad o en Bilbao, que tenemos bombas, aprendemos a configurar las bombas y que la bomba lo pase. Pero también hay que tener ojo porque las bombas no son tan exactas. Si una bomba ya está vieja, puede que también se equivoque. Entonces, si tienes puedes pasar el bolo con una jeringa en 10 minutos, por ejemplo, en un gato que pesa 2 kilos, y así pesa 2 kilos y vamos a pasar un bolo a 5 ml kilos, son solo 10 ml en 10 minutos, no es un volumen tan grande. Entonces, podéis estar al lado del paciente haciéndolo. Pero si es un paciente grande, a lo mejor la bomba es tu elección. Por ejemplo, hablábamos, no sé, un paciente que pesaba 30 kilos, ustedes le van a poner un bolo a 10 ml kilos, van a ser 300 ml en 10 minutos. Ahí es imposible hacerlo con una jeringa. La bomba, o lo otro, es calcular los fluidos a goteo, que también es un poco más complicado, pero se puede hacer. En pacientes más grandes, en pacientes chicos, hay que asegurarse de no pasarse mucho con los fluidos. ¿Todo bien? Espera, más, no, cambio. Los bolos de dextrosa, perdón, se me salió el chat. Espérense un segundo. Ahí. Los bolos de dextrosa, ¿cómo se administran? La profe había dicho 250 miligramos kilo a 500 miligramos kilo, pero ¿en cuánto tiempo lo administro? ¿Una hora? No, la dextrosa ahí tú no estás utilizando un bolo de dextrosa para recuperar volemia. Ojo con eso. Si tú vas a utilizar un bolo de dextrosa, lo vas a utilizar para subir la glicemia. Por ejemplo, te llega un cachorro que está convulsionando por tener una hipoglicemia marcada, tenemos que subir la glicemia, ahí le haces un bolo con glucosa, pero ¿cómo se llama? Los miligramos a administrar van a depender, y normalmente ahí lo que dicen los endocrinólogos, que son los que más saben en estos casos, lo más fisiológico para un paciente es usar un bolo a 250 miligramos kilo, y lo usas normalmente en 20 minutos, aunque podéis demorarte menos. Dice, no, me refiero a glicemia. No sé si, Cami, ¿quieres abrir tu micrófono si es que en verdad no te están respondiendo la pregunta que estás haciendo? Hola. Hola. Sí me la respondiste más o menos, pero mi pregunta va más a que, justo como estabas hablando del tema de los bolos, había un caso que la profe nos había mandado, un perrito que pesaba 5 kilos, si no me equivoco, y la profe puso en el foro que la dextrosa teníamos que ponerla en 250 miligramos kilo o 500 dependiendo del nivel de hipoglicemia. ¿Sí? La cosa es que el cálculo me daba como igual súper grosero, me daban como casi 4 litros, no sé si el cálculo lo hice mal en verdad porque soy pésima para las matemáticas, pero me daban como casi 4 litros en el caso de ocupar 250 miligramos kilo. Entonces, no, como que meter tanto en una hora me parecía igual como raro, pero no sé si es así, si estoy calculando pésimo o qué onda. Yo creo que en verdad lo estás calculando mal, porque piensa, si un paciente pesa 5 kilos y tú le vas a poner 250 miligramos por kilo, serían 1.250 miligramos. La dextrosa que normalmente tenemos en los hospitales está al 30%, o sea, son 300 miligramos por ml. Los 1.250 dividido 300 son solo
4 ml que hay que pasarle. Ah, ya lo ¿Ya? calculé pésimo entonces. Sí. Ahora, los tiempos varían. Hay que tratar de no hacerlo muy rápido, porque en estos casos, que un paciente, por ejemplo, que te llega convulsionando por una glicemia baja, tenéis que recuperarla rápido, si no va a seguir convulsionando. Pero normalmente lo pasáis en unos 5 o 10 minutos para no hacer un pic. Las dosis, si usáis 250 o 500, normalmente hay que tratar de hacerlo más fisiológico. Y aquí empieza el sistema insulina-glucagón a jugar. Si tú pones, y se ha visto que si tú pones un bolo a 500, que se puede hacer, muchas veces lo hacemos, existe mayor riesgo de que generes un pic de insulina y a la hora después, producto del pic de insulina, nuevamente tengáis al paciente hipoglicémico porque la insulina se absorbió y utilizó toda la glucosa. Si utilizáis un bolo a 250, es un poco más fisiológico, el pic de insulina no es tan alto y lográis mantener concentraciones plasmáticas más efectivas. Lo otro que se puede utilizar también, si no es por bolo, es hacer una infusión continua de glucosa, que ahí las dosis varían. En la facultad se usaban 50 miligramos kilo por hora. Entonces, cada una hora le estabas pasando 50 miligramos kilo y lograbas recuperar los niveles de glicemia. En Bilbao, normalmente están acostumbrados a calcularlo por gramos por día, pero en verdad son tecnicismos que lo que es importante que te quede en la cabeza es que si usáis una infusión continua, vaya a tener concentraciones plasmáticas mucho más estables y estos picos de insulina van a ser mucho menores y la vaya a lograr controlar, como que vaya a tener al páncreas mucho más tranquilo y no va a estar jugando todo el rato en secreto, no secreto insulina, como lo hago. En cambio, con los bolos, si tiras un bolo muy agresivo de 500, puede que el páncreas te responda de forma con un pic de insulina y te va a hacer un rebote. Andrea dice, con respecto a esta pregunta, no entendí la conversión de valores que hizo de la dextrosa cuando pasó a valor de 4 ml. O sea, no sabe cómo fue el cálculo. Síganme con la pantalla. Tiene un poco de retraso la pantalla, sí. Así que... Ya. Esto es como calcular en verdad cualquier fármaco. Siempre tienen que tener 3 conceptos. El peso del paciente, la concentración del fármaco y la dosis. En este caso. ¿Ya? Este perro pesaba 5 kilos. La concentración del fármaco dice que está al 30%. Y la dosis que van a utilizar son 250 miligramos por kilo. Espérate que todavía no estoy en mi casa. Todavía. Ahí sí. Ya. La fórmula es peso por la dosis, todo eso dividido en la concentración en miligramos por ml. Ahora, nuestro perro pesa 5 kilos y la dosis es 250 miligramos dividido por miligramos por ml, que todavía no lo calculamos. 5 por 250 son 1250 miligramos. Dividido en miligramos por ml, que no lo hemos calculado. Si un fármaco está al 30%, significa que hay 30 gramos en 100 ml de solución. Pero nosotros normalmente no trabajamos con gramos, trabajamos con miligramos, y 1 gramo son 1000 miligramos. Entonces hay 300 miligramos. 30, ¿no? ¿Cómo? En 100 ml. Ustedes van a simplificar esto y van a decir que van a ver 300 miligramos en 1 ml. Ahora, les voy a enseñar la trampa al tiro. Siempre que un fármaco esté en un porcentaje, multiplíquenlo por 10 y eso les va a dar el miligramo en 1 ml. 30% es igual a 300 miligramos por 1 ml. Si yo dijera que
uso glucosa al 50, van a ser 50 gramos en 100 ml, van a ser 50 miligramos en 100 ml, va a significar que van a ser 500 miligramos en 1 ml. Sea cual sea el porcentaje, ustedes lo multiplican por 100 y eso les da miligramos en 1 ml. Entonces, volviendo a lo anterior, ahora ustedes ya saben que, volvemos a la fórmula, peso por dosis dividido la concentración. Pesa 5, la dosis 250 y la concentración ya la tenemos, que son 300 miligramos por ml. Me quedan que 5 por 25 son 250 miligramos y lo dividimos por 300 miligramos por ml. Puse 3.000. Entonces, eso me da, yo termino dividiendo los 125 en 300, los miligramos se anulan, y me van a quedar, como les dije, 4 ml. Era como 4,1, 4,0 y algo. Pero así se calculan las dosis. Espero que haya quedado más o menos claro. Muriel pregunta, ¿tiene idea de dónde salen? Y uno los ve ya anotados en la ficha. Y la verdad no sé cuál es el dato que siempre debo saber. Si la dosis o la concentración. En verdad son los dos. Pero las dosis, podía aprender algunas dosis clásicas y después a medida que vaya utilizando fármacos te vaya aprendiendo dosis. Si quieren aprenderse dosis o tener las dosis a mano, la opción es que se vayan haciendo un vademecum. Cada vez que vayan viendo fármacos, vayan anotando más o menos el nombre, para qué se usa y las dosis que se están utilizando. Las concentraciones es un poco más fácil porque todos los fármacos traen a qué concentración viene. Si es un frasco, les va a decir a qué concentración viene. Si es una ampolla, les va a decir a qué concentración. Pero siempre va a decir o 30%, o 50%, o por ejemplo las ampollas de tramadol dicen tramadol 100 miligramos en 2 ml. Siempre les aconsejo que para trabajar dejen todo en 1 ml, entonces significa que tiene 50 miligramos en 1 ml. En el momento de dividir, dividen por 50. Dice, lo pregunto porque las pruebas lo piden y la verdad jamás me he enterado de qué es lo que debo saber. Muchas gracias. Y esta es la instancia para preguntar y... Sí. Nadie está juzgando acá. Todos estamos para aprender. Y en los turnos, en verdad, pregunten. Al menos donde estén, en verdad, los 3 hospitales de la Chile, le gusta que les guste, tienen que enseñar porque son hospitales universitarios, así que, chao. ¿Quedó todo claro para continuar? Pero sí, las concentraciones siempre vienen, las dosis se las van a ir aprendiendo con la práctica. Ya hablamos de los bolos, entonces, ahora hay que siempre, como les decía, estar evaluando clínicamente al paciente. Hay que evaluar frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias, temperatura, presión, tiempo de higiene capilar, pulsos, el estado de la vía, porque, por ejemplo, ya sabemos que un paciente que llegue en un shock hipodinámico va a estar taquicárdico. Si recuperamos la deshidratación, recuperamos la volemia, vamos a recuperar la frecuencia cardíaca. Un paciente puede llegar con una frecuencia respiratoria bien, pero en este caso, por ejemplo, ya le pasamos los fluidos en 2 horas. Fuimos tan agresivos que generamos un edema pulmonar y el paciente va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y nos tiene que llamar la atención. Los fluidos, no sé si alguna vez a alguien le han puesto suero. El suero pasa helado y se siente, y eso hace que la temperatura corporal baje. Siempre que pongan un suero, entíguenlo, traten de dejarlo en 37 grados, que es un valor fisiológico. Se sabe que después, cuando está colgado ahí, baja la temperatura. En medicina humana, cuando son pacientes críticos, incluso las bombas de infusión vuelven a entibiar el suero, porque es importante entregar el fluido a la velocidad, a la temperatura que corresponde. La presión hay que estar monitoreándola, porque si estamos haciendo estas pruebas de volumen y queremos recuperar la presión va a ser importante. Del tiempo de higiene capilar hemos hablado harto, también hay que recuperarlo.
Los pulsos los mismos. Vamos a evaluar los pulsos porque si recuperamos la volemia y recuperamos la perfusión periférica, vamos a tener pulsos palpables nuevamente que sean fuertes, que sean concordantes con el corazón y que no tengan ninguna afección. Hay que estar revisando la vía endovenosa. Hay pacientes que de repente no te quedó bien puesta la vía, lleváis 6 horas hidratándola y te diste cuenta que la vía no está en la vena y el paciente tiene todo el suero en el subcutáneo del brazo y parece un perro con músculo. O pusieron la vía, los gatos suelen acostarse doblando las patitas y en verdad no les pasó nada de suero en 2 o 3 horas. Entonces hay que estar pendiente de la vía. Lo mismo que la ocultación cardiopulmonar. Si aumenta la frecuencia respiratoria, cuando oculten al paciente, van a tener que sentir probablemente crépitos producto del edema. Y así, hay muchos parámetros que ustedes van a ir evaluando y que van a tener que estar pendientes. Entonces, cuando vean pacientes, no solo se queden con lo que sale en la ficha, que a veces como cardíaca, temperatura, presión y chao. Vean al paciente completo. Esto se los dejo como tips, me lo robé por ahí por internet. En la hoja sale cómo ustedes tienen que calcular los fluidos a goteo. Una bajada adulta o de macro goteo significa que 1 ml son 20 gotas. Y una de micro goteo o de flebo pediátrico, 1 ml son 60 gotas. Y acá el ejemplo dice, vamos a hacer el de, vamos a leer los dos. ¿Cuántas microgotas por minuto necesito para pasar 500 ml de suero en 60 minutos? Entonces, ustedes necesitan pasar 500 ml. Eso lo van a multiplicar por 60, porque recuerden que 1 ml es igual a 60 gotas. Y la van a dividir por 60 porque el suero tiene... eso es en 1 minuto y ustedes van a hacerlo en 60 minutos. Entonces, al final va a terminar siendo 500 microgotas por minuto. Es como un ejemplo muy sencillo. En cambio, vamos al otro lado. Si tenemos lo mismo, tenemos que pasar 500 ml de suero en 60 minutos. Son 500 ml por 20 en este caso, dividido 60. Y significa que hay que pasar 166 microgotas por minuto. Eso ustedes lo pueden volver a dividir por 60 para ver cuántas gotas por segundo hay que ver. Si les da 0,6 gotas en un segundo, pueden decir ya, le vamos a pasar una gota cada 2 segundos. O si les da 0,3 gotas por segundo, traten de llevar a 1, pues le pasan una gota en 3 segundos. Ahora, cosas que tienen que saber. Los sueros de microgoteo tienen que utilizarlo en pacientes que pesen menos de 10 kilos o en gatos. Y los de macrogoteo en cualquier paciente que pese más de 10 kilos. Respecto a la petición de Muriel, yo creo que es difícil porque no creo que pidió si es que había una posible en una tabla de dosis y concentración de los fármacos que se usan en FAVET, solo los principales. Es difícil porque yo creo que ninguno hemos logrado hacerlo. Yo por lo menos lo he intentado y yo creo que las chiquillas igual lo han intentado, pero es difícil y como sabemos que no van a tener prácticas, como la recomendación es que a medida que van pasando las clases de Medi, van pasando fármacos y se pueden hacer el vademecum a través de eso y lo pueden dividir como según, porque como lo dividen a través de sistemas, como que ahí puedes escribir, no sé, por gastrointestinal y estos son los que más se usan. Y ahí igual te pasan las dosis y uno ahí tendrá que meterse a Google y ver en los formatos que están, pues como en qué concentraciones vienen. Sí, es súper difícil porque sería una lista eterna. Sí. Sería muy, muy, muy larga. Aparte, FAVET tiene muchos medicamentos que en otras clínicas no vas a poder conseguir. Mira, por ejemplo, para ser bien como rápido, en otras clínicas yo creo que probablemente no vas a encontrar metadona o no vas a encontrar morfina como hay en FAVET, como hay en Bilbao, como hay en El Roble, como hay en, no sé, yo he trabajado en la clínica que está en la Universidad de las Américas y ellos solo tienen tramadol. Ellos no tienen metadona, no tienen morfina, no tienen ningún otro tipo de opioide. Y producto es porque el tramadol está un poco más regularizado y tiene una venta a clínicas pequeñas o a todo tipo de clínicas, pero la metadona, la morfina, tiene tantos resguardos que en verdad la Chile se lo consigue a través de los campus de medicina.
Entonces, por ahí vienen las facilidades y vienen los convenios. Y respecto a lo que estabas hablando, Dustin dice, o sea, de microgota a gota es dividirlo en 60. ¿Cómo de microgota a gota? Ahí me confundí. Si quieres Si puedes quieres, poner el sí, micrófono. micrófono. ¿Dustin? No tiene micro. Ya, entonces mira, creo que el ejemplo que dan no es el mejor. Siempre tienes que saber, bueno, parte por la base que 1 ml de suero van a ser 60 gotas de esta bajada. Tú vas a multiplicar los 500 ml por 60 para ver cuántas gotas hay en 500 ml, que serían, lo vamos a hacer, déjame, 500 por 60 serían 30.000 gotas. A este paciente hay que pasarle 30.000 gotas en 60 minutos. Como es imposible calcular eso, lo ves cuántas gotas hay que pasarle en un minuto. Y esos 30.000 los divides en 60. Significa que son 500 gotas en un minuto. Si quieres saber por segundo, ahí lo puedes volver a dividir por 60 y significa que hay que pasarle 8 gotas por segundo para cumplir los requerimientos que te están pidiendo en este ejemplo. ¿Se entendió? Gracias, sí. Ya. Ya, me confundí nomás. Ya para ir cerrando, las vías de administración, este es un poco más rapidito. La vía oral es la vía clásica, escasa utilidad, no requiere asepsia, tú no tienes que pasarle un fluido que esté estéril al paciente, el agua no está estéril y todos tomamos agua. Es una vía segura, es muy poco probable que a un paciente lo sobrehidrates por darle agua. La única cosa es cuando usas sonda, por ejemplo, el gatito de arriba tiene una sonda de alimentación esofágica. Si se fijan, ese tubo celeste es mucho más grande y no da ni a la nariz ni a la cavidad oral. Da hacia atrás porque tiene una comunicación directa con el esófago. En cambio, el gatito de abajo tiene una sonda nasogástrica, o en este sentido, nasoesofágica. La sonda entra por la nariz y nosotros llegamos al esófago. Llegamos al estómago en muy raras ocasiones, cuando queremos hacer lavados de estómago normalmente. Si ustedes dejan la sonda directa al estómago, van a hacer que el cardias tenga afección por esta sonda y pueden generar alteración ahí e incluso que el paciente viva con náuseas mientras está con la sonda. En cambio, si lo dejan en el esófago, es mucho más permisible. En esos casos, por ejemplo, si pusieron mal la sonda, se equivocaron y no la dejaron en el esófago y la dejaron en la tráquea, ahí va a ser un problema gigante. Pero si se aseguran que quede bien puesta, no hay ningún inconveniente. Está contraindicado, eso sí, en casos de vómito y diarrea. Más que contraindicado es, un paciente con una de estas sondas, si vomita, probablemente la va a eliminar. Acá la sonda, muchas veces llegan los pacientes que se van con sonda esofágica para la casa, que se puede hacer. El paciente vomitó en la casa y llega con la sonda en la boca y hay que sacársela, porque la masticaron, la mordieron y se rompió. Y en estos casos puede suceder lo mismo. Eso es uno de los inconvenientes. Y lo otro es, está contraindicado porque probablemente no van a poder recuperar los volúmenes de mantención y pérdida sensible por esta vía, porque si le tienen que dar, no sé, 1 litro de agua al paciente cada 2 horas, van a llenar el estómago de agua y van a estimular que vomite aún más. La vía subcutánea, normalmente las zonas donde utilizamos son el tronco y los flancos. Es un volumen limitado que va a estar limitado por el tejido subcutáneo y como les decía, normalmente lo que aguanta el tejido subcutáneo van a ser 40 ml kilo. Es muy ineficiente en cuadros graves porque para que el paciente pueda absorber el agua del espacio subcutáneo necesita estar bien perfundido. Si no llega sangre al tejido subcutáneo, puede que la bolsa de suero que ustedes dejaron ahí, en vez de tardar 6 horas en absorberse, se va a demorar 24 horas o más. Entonces al final no lo están hidratando. Tienen que utilizarlo en un paciente bien perfundido. Es una alternativa para volumen de mantención. Si utilizan algunos pacientes, incluso se les enseña a los dueños que lo hagan rutinariamente en la casa cuando tienen patología y hay que mantenerlo hidratado. Tiene que ser una composición de fluidos administrable y comparable al líquido extracelular
y como decíamos, no usar líquidos sin electrolito. Aquí no pueden usar agua, porque por mecanismos de gradiente van a hacer que todos los electrolitos se vayan al subcutáneo y va a ser peor. La vía endovenosa es la vía más clásica, la que todos sabemos. Administración de coloides, fármacos, productos sanguíneos, casi que se puede utilizar de todo. Ojo también porque hay fármacos que también son de vía exclusiva intramuscular o son de vía exclusiva subcutánea y no se puede utilizar vía endovenosa. Siempre tienen que tener ojo con qué fármaco están utilizando y la vía. Es de elección para expandir el volumen sanguíneo, porque vamos a tener un acceso vascular mucho más rápido. Se pueden administrar grandes volúmenes, pero siempre teniendo el recuerdo que habíamos dicho de no pasarnos para generar un edema pulmonar. Aquí tiene que ser un manejo completamente aséptico, porque si se nos va una bacteria por el torrente sanguíneo que estamos haciendo, vamos a generar una bacteremia y podemos tener un paciente séptico. Normalmente las bránulas no deberían permanecer en la zona más de 72 horas. Después de eso empiezan a haber riesgos de que se contaminen, generamos mucho daño en la vena, hacemos flebitis, al paciente le duele y termina siendo peor. Y ojo con la extravasación de fluidos porque hay fármacos que son exclusivamente de vía endovenosa y pueden generar incluso necrosis si es que se salen al subcutáneo. Javier pregunta, ¿cuánto era el máximo volumen en vía subcutánea? 40 ml kilo. Pero va a depender del paciente también. Si un paciente no tiene mucho tejido subcutáneo que no aguante, a veces aguantan 20 y con eso es suficiente. O busca otro lugar para poner el suero o lo deja hasta ahí. Vía intraperitoneal, en verdad creo que nunca la he visto, se utiliza normalmente en animales mayores, tengo entendido en terneros. Es de absorción rápida de grandes volúmenes, no utilizar en pacientes ni hipotensos ni hipotérmicos, porque lo mismo, si el paciente está hipotenso, el intestino, como también decía la doctora, no va a estar bien perfundido y no va a absorber los fluidos, y en un paciente hipotérmico, si ustedes le ponen además fluidos fríos, lo van a hacer más hipotérmico. Y hay que tener cuidado con generar una peritonitis, tiene que ser una punción limpia, no con bacterias, no con tierra en ninguna parte, y no dañar órganos. No se les puede que a lo mejor pincharon y querían poner líquido en el peritoneo y pincharon el vaso, pincharon el hígado y va a ser peor. La vía intraósea es una vía muy, muy agresiva, pero es la última opción que tenemos muchas veces. Se utiliza casi exclusivamente en cachorros porque los huesos son mucho más frágiles y es factible entrar al espacio medular del hueso. En un paciente adulto va a ser casi imposible. Suele usar en caso de no encontrar una vía endovenosa. Puede tener complicaciones como osteomielitis, embolismos grasos, entre otros. Normalmente se puede usar la cresta ilíaca, la fosa trocantérica del fémur, la cabeza femoral. Voy a mostrarle un video en donde estamos utilizando la tibia. Tiene que ser muy aséptica, pero permite grandes volúmenes. De alguna forma la médula logra compensar y ustedes pueden poner muchos volumen de líquido y la médula ósea les compensa estos grandes volúmenes y permite que al vascular estén llegando volúmenes mucho mejor administrados. Pero duele mucho. Entonces apenas encuentren una vía periférica, pongan una vía en una vena y saquen la vía intraósea. Veamos si no funciona el video. No funciona el video. ¿No funcionó? ¿Está en este otro computador? ¿O no? No, está en el pendrive. Sí, oigan, igual los videos se ven cortados por acá, como que se ven como fotos. Ah, chao. Okay. Ya le voy a subir después la foto, porque es un video con foto. Correcto. Nos pegamos. Ya, y la última, el alcance en los pacientes felinos. Porque yo les decía, y también hay un apartado completo de los pacientes felinos. El gato, a diferencia del perro, cuando está en shock, genera una fase hipodinámica que la van a ir viendo después cuando vean urgencia. Las cosas que les tiene que quedar claro. Un paciente felino descompensado normalmente va a partir en primera instancia, le va a bajar la temperatura súper rápido. Esto, que baje la temperatura,
hace que todo el sistema simpático del gato se apague. Va a generar una bradicardia porque el nodo sinusal del corazón se va a apagar donde no está activo el sistema simpático. Y por lo mismo, en vez de generar ocurre normalmente una vasoconstricción, como ocurre en el perro, como ocurre en las personas, el gato genera una vasodilatación periférica y genera hipotensión. Entonces, si ustedes en este paciente ponen mucho fluido, al momento de recuperar la temperatura, de volver a activar el nodo sinusal y de volver a mejorar los parámetros de perfusión, van a hacer que estos grandes volúmenes que se metieron en un vaso sanguíneo dilatado se contraiga y normalmente, en vez de pasar a recuperar la hidratación, van a generar edema en todas partes. ¿No había leído una pregunta? Ah, pero pasó hace poquito. Yo tenía un perro que llevaba como 3 días de deshidratación y el vet le puso una mochila de hidratación vía subcutánea. Y fueron muchas jeringas con suero. ¿Eso está bien? Existen distintas formas para poder poner el suero subcutáneo. No sé por qué, no sé qué pasa. Sí, claro, si hay que ponerle mucho suero, puedes ir cargando jeringa tras jeringa, pero tener el riesgo de que se contamine la sonda por cada pinchazo, de que le va a doler, pero va a depender netamente de cómo lo haga cada uno. Yo en particular normalmente lo que hago es conectar el suero a una bajada de suero adulta, da lo mismo al porte del paciente, yo lo que quiero es que el suero pase rápido, conectarle una mariposa y poner la mariposa en lo que yo necesito, y lo estoy mirando hasta alcanzar lo que necesito, y con un puro pinchazo trato de pasar todo el volumen. Pero va a depender netamente de cómo lo haga cada colega. ¿Sí? Sí. Ya, y entonces con el alcance en paciente felino, esto es lo importante. El paciente felino va a tener esta triada, que grábensela porque la van a ver de aquí hasta que se salgan de la carrera, y si se dedican a menor, la van a seguir viendo toda su vida. En que el gato en shock primero va a tener hipotermia por la baja de la temperatura, va a haber bradicardia e hipotensión. Si a ustedes le pasa mucho fluido, al momento de recuperarlo, vamos a generar edema de miembro, edema pulmonar y alteración en este sentido. Entonces, los fluidos en los gatos son velocidades más bajas de 5 a 10 ml kilo hora. Eso. No sé si hay alguna duda. ¿Algo?